Iglesia, buenos días o buenas tardes o buenas noches a la hora que ustedes vean este video. Quiero mandarles un saludo de parte de mi esposo, de parte de todos los pastores, de todo el equipo. Este día, hoy viernes, en el cual nosotros recordamos y podemos traer a la memoria aquel tiempo en que el Señor Jesucristo subió a la cruz del Calvario por voluntad propia, por obediencia al Padre, y quiero que juntos tomemos un tiempo solamente para mencionar algo que le llamé la fórmula perfecta. Hay fórmulas perfectas y una fórmula perfecta se compone de las cosas esenciales para que algo suceda como debe suceder. Le doy un ejemplo. El matrimonio tiene una fórmula perfecta. Un hombre, una mujer y Dios dentro del matrimonio. Y entonces va a ser un matrimonio que va a durar para toda la vida. Esa es una fórmula perfecta. Y hay una fórmula perfecta que quiero hoy mencionar y es la siguiente. Si hoy vamos a estar recordando que el Señor Jesucristo subió a la cruz para perdonar todo pecado, cualquier pecado que la humanidad haya cometido o vaya a cometer, cualquier pecado ha sido perdonado y lavado, y fue un pecado que el Señor Jesucristo ya llevó en la cruz del Calvario, ya murió por él. Recuerden que el sacrificio del Señor Jesús fue único y fue suficiente para todos nosotros. ¿Qué le hace falta a esa fórmula perfecta? ¿No le parece como que ya está completa? Si el Señor Jesucristo murió, entonces ya está completa. Déjeme decirle algo, falta un componente. Falta una persona como usted o como yo o como cualquier persona que pueda decir con su boca: Señor, he pecado. Si tú subiste a la cruz, entonces yo debo reconocer que he pecado. Y esa es la lección que quiero en los siguientes minutos traer para usted a través de este video. Dice segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 13. Es una historia muy conocida, tristemente conocida. Es la historia en la que David comete un pecado. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, al igual que nosotros, se equivocó. Y él tomó a una mujer que no era para él. Tomó a Betsabé. Y ¿sabe qué, mi amado? Que no solamente hizo eso, sino que mandó a su esposo a la guerra y prácticamente cometió un asesinato. Así es que David se equivocó. Intentó desesperadamente cubrir y ocultar su pecado bajo el engaño. Mandó al esposo a la guerra, murió, tomó a Betsabé como esposa y pensó que todo había terminado. Pero no fue así. David lo sabía y Dios también lo sabe. Sepa algo, mi amado hermano, que la culpa siempre va a seguir al pecado. Se oye muy feo lo que voy a decir, pero de la misma manera que un buitre es atraído por la carne podrida, la culpa siempre va a estar presente en un pecado que no ha sido confesado. Y David conocía muy bien al Señor. Mire lo que dice Salmo 5:4. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Él sabía, él conocía al Señor, y este es uno de los salmos que está escrito en la Biblia. Anteriormente, incluso David había escrito acerca de que su integridad, que la integridad de David la llevaba siempre delante del Señor. Sin embargo, también era humano y falló. Sucumbió ante el pecado de hacer su voluntad y no la voluntad del Señor. ¿Y qué pasó cuando David pecó? David vivió un año bajo una intensa culpa. Fue vivir como un infierno. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque el infierno es la separación de Dios. Y el pecado es lo único que nos separa de Dios y nos hace vivir tristes, amargados y en una ausencia de Dios que no podemos soportar. Así es que la culpa nos excluye de la presencia de Dios. Y este año para David fue un infierno viviente. ¿Saben por qué lo sabemos? Porque él escribió en Salmo 6, desfallezco, un frío de muerte recorre mis huesos y angustiada está mi alma, cansado estoy de sollozar. Escribió algo más en Salmos 32:3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Sabe, mi amado? La culpabilidad
esa angustia, esa tristeza, ese desespero, nos deja sin fuerzas, pero también es la estrategia del Espíritu Santo para hacernos volver, para hacernos reaccionar. Él no se va a dar por vencido, Él va a estar insistiéndonos, tú no eres así, tú eres un hijo de Dios. Así es que, mi amado, la fórmula perfecta en el día de hoy es Jesucristo en la cruz del Calvario y yo diciendo, Padre, he pecado, y poniendo delante de Él el pecado que haya habido en mi corazón. La culpabilidad es algo horrible, espantoso, terrible y aterrador. Sin embargo, Dios en su misericordia nos vuelve a llamar. Quiero leerle lo que dice 2 de Samuel 14:14. Dice que Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea muchas formas, muchas maneras de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Mi amado, si ha habido un pecado en nuestro corazón, no es para corrernos a esconder, no, es para venir delante del Señor porque Él nos está llamando. El amor de Dios, su espíritu, sus palabras de amonestación localizaron a David. 1 año pensó él que le había librado, pero Dios mandó al profeta Natán. Tenía una cuenta pendiente con David. Y entonces envió al profeta, el profeta llegó, no llegó a decirle, David, eres un pecador, llegó a contarle una historia, ¿recuerda? Llegó a contarle aquella historia en la que le dijo, oye, un hombre tenía solamente un corderito, y había otro que era rico, y quería matar un cordero, y no mató uno de los suyos, sino que fue y le quitó a aquel el único que tenía. ¿Qué merece ese hombre? Y David pronto dictó una sentencia, ese hombre merece morir. Y entonces fue cuando el profeta Natán le dijo una de las palabras más terribles, tú eres ese hombre. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Si usted y yo hemos pecado, nosotros somos ese hombre o esa mujer que hemos hecho algo incorrecto, indebido delante del Señor. Pero su infinito amor, su gracia y su misericordia nos busca, nos persigue y nos alcanza para decirnos, tú eres ese hombre, pero no nos dice tú eres ese hombre para juzgarnos y dejarnos en el pecado. Nos dice, tú eres ese hombre al que yo quiero perdonar. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer por el que yo subí a la cruz del Calvario. Y entonces es algo maravilloso. En ese momento David tenía 3 opciones: rechazar a Natán, negar su culpa o responsabilizarse y salir adelante. Para mérito de él, David dijo inmediatamente estas palabras y esta oración que yo estoy haciendo hoy y que termina la fórmula perfecta. David reconoció y dijo, he pecado contra el Señor. Mi amado hermano, no hay culpa que nosotros podamos cargar sobre los hombros. Es mejor decirle al Señor, sí Señor, he pecado, necesito ser parte de esa fórmula perfecta. He pecado. Esto dice una de las oraciones más pequeñas y más eficaces. ¿Sabe qué, mi amado hermano? El orgullo odia admitir la debilidad y la arrogancia no le gusta reconocer los defectos. Si no, preguntémosle a Adán y a Eva. ¿Qué hiciste, Adán, la mujer que me diste? Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Es mejor reconocer nuestro pecado. He descubierto que cuando Dios nos convence de pecado, lo más fácil es decir sí. El silencio, las excusas, todo eso nos lleva a caminos que no queremos recorrer y nos desvían. Detrás de un sí viene el perdón del Señor. Sí, Señor, he pecado. Pues entonces viene amor del Señor, gracia del Señor, perdón del Señor y todo lo que nosotros necesitamos. El profeta Natán le contestó a David, el Señor ya ha perdonado tu pecado. Y sabe, David estaba feliz, de tal manera que él pudo escribir algo de verdad que dulces, gloriosas y poderosas resultan las palabras del Señor sobre nosotros. ¿Sabe? Dice Isaías, vengan, pongámonos en claro, dice el Señor, si tus pecados son como la escarlata, quedarán blancos como la nieve, si son rojos como la púrpura, quedarán como blanca lana. Dice también, 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, y Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y mire, cuando nosotros vamos delante del Señor y pedimos perdón, sentimos una libertad de verdad que impresionante,
que nos deja como que hasta pesamos menos, como que sentimos que hasta pesamos menos, y eso es muy, muy bueno. Dice Salmos 32, fíjese cómo lo mencionó David. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quienes se le borran por completo sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Te confesé mi pecado, ya no te oculté mi maldad. Mejor me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasó? Tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Más adelante dice David, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Yo sé que usted y yo también hemos pecado. No sé de usted, pero de mí sí. He pecado. Y tengo que confesar delante del Señor día a día también y hacer esta oración que he pecado. Quizás sea algo que dijimos, algo que pensamos, quizá fue algo que pusimos en nuestro corazón y que pensamos que por estar allí quedó en lo oculto. Déjame decirle, mi amado, es necesario que pidamos perdón por toda acción, por toda palabra, por toda actitud, por todo pensamiento, incluso por toda intención que no agradó al Señor. Es ahora tiempo para que la fórmula perfecta entre el perdón que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz se junte con las palabras de nuestra boca: Señor, perdóname porque he pecado. Y ahí usted puede hablar de manera personal y particular con el Señor. Así es que hagamos esto. ¿Le parece si podemos hacer una oración delante del Señor? Y con esto me gustaría terminar este video. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz a causa solamente de mis pecados, de nuestros pecados. Mi amado Dios, así es que no quiero que haya orgullo en mi corazón. Quita toda altivez, Padre, quita toda situación en la que me está haciendo callar. Y quizá mis huesos se están envejeciendo, quizá mi rostro está cambiando. Señor, el día de hoy quiero pedirte que tu Espíritu Santo me ayude a poder confesar con mi boca cualquier pecado que he pensado que ha quedado guardado en mi corazón, que nadie se ha dado cuenta. Hoy quiero exponerlo delante de ti. Señor, perdóname. Señor, lávame, purifícame. Devuélveme la alegría de mi salvación y, Señor, gracias por esta fórmula perfecta. En la cruz del Calvario me diste perdón y yo puedo reconocer, Señor, que he pecado y que tú me has limpiado. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, es un día de victoria. Hoy no es un día de recordar cosas tristes, porque el Señor Jesucristo subió a la cruz, porque Él quiso. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Y eso es amor. Cuando Él dijo consumado es, Él dijo: tú ya no tienes que ir a la cruz. Consumado es, hay perdón para ti y para mí. Consumado es, yo ya pagué el precio. Así es que damos gracias a Dios por este día de victoria. Tome un tiempo y haga esta oración usted a solas con el Señor. Que el Señor le bendiga a toda su familia. Le mandamos un gran abrazo y esperamos el día en que nos veamos y podamos dárnoslo de personalmente una vez más. Que el Señor les bendiga.